Bien, retomamos entonces en una discusión que se volvió interesante, que nos está haciendo a todos buscar en este momento las resoluciones del Ministerio de Salud Pública relativas al ingreso de medicamentos o insumos médicos al país, por ejemplo. Aparecen varias aquí bajo la carátula de la Dirección General de Aduanas. Obviamente, ¿y por qué estamos en esto? Porque a partir del tuit de Ana Olivera, justamente, ¿no? Que mencionaba que, por lo menos en este último caso, no habrían cumplido con esta normativa. Creo, y ahí es donde estamos discutiendo entre nosotros, pero seguramente Martinelli, cuando podamos contactarnos con él, nos podrá evacuar la duda, que fue uno de los argumentos también esgrimidos para el caso del contenedor anterior, que por algo se había decretado su destrucción. Resulta que finalmente se utilizó el 95% de lo que venía ahí adentro. Entonces, ¿será que hay que cambiar la normativa? ¿Será que hacemos un paréntesis en época de pandemia y dejamos de observar ciertas cosas con de manera tan estricta? No sé, pregunto. Lo tenemos en este momento entonces, bien, director general de Secretaría del Ministerio de Desarrollo Social, Nicolás Martinelli, que está además llegando de la escena, ¿no? ¿Es así? ¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo te va? Un placer volver a acompañarte. Bien, entonces, ¿qué sabemos hasta el momento? ¿Qué porcentaje de insumos puede servir? ¿Qué no? Bueno, nosotros recién estamos llegando precisamente del puerto donde está el contenedor. Ahí está trabajando en este momento el Departamento de Fiscalización del Ministerio de Salud Pública. Todavía es muy prematuro poder decir cuáles de los insumos que hay en el contenedor pueden ser usados y cuáles no. Esto va a llevar todo el día de hoy y probablemente parte del día de mañana. Hay mucho material. Lo que sí puedo adelantar es que fuera lo que son los insumos, digamos, estrictamente médicos, como son jeringas, Hay respiradores también, tijeras, ¿no? mariposas, máscaras para respiradores, que eso será parte del análisis del ministerio. Sí te puedo decir que también hay sábanas descartables, hay camas de hospital eléctricas, hay colchones, hay sillas de ruedas, hay otra cantidad de insumos que es muy factible que sí puedan ser reutilizados y donados a aquellas instituciones que luego el Ministerio de Desarrollo Social irá determinando junto con las necesidades de salud pública y de ACE. Bien, vamos por parte, que no significa que sea exactamente la prioridad que tiene cada tema, ¿no? Definitivamente la primera tiene, sí, si podemos usar eso, si sirve de algo, si se puede aprovechar. Bien, ahí está la respuesta, lo están estudiando en el día de hoy. Y en el caso afirmativo de que haya un porcentaje de productos que puedan ser utilizados y donados, ¿cuándo se efectivizaría esa situación? ¿Cuándo se le entregaría a las instituciones que lo podrían estar usando hoy? La pregunta tiene que ver con cómo sorteamos este brete de los impuestos que no se pagaron, de los permisos, de la propia normativa de aduana, que según explica ahora por Twitter Ana Olivera, había estado detenido ese contenedor porque no cumplía con la normativa. ¿Cómo sorteamos eso? A ver, primero, los insumos que el Ministerio de Salud Pública determine que puedan ser usados, lógicamente después el Ministerio los utilizará, en algunos casos, como tiene que ver con el tema de las sábanas, los tapabocas, guantes, túnicas descartables, son elementos a ser utilizados por usuarios, por ejemplo, de los refugios de personas en situación de calle o por el personal que trabaja en esos refugios. Lo que tú decías después vinculado al tema de los impuestos, bueno, esto tiene dos partes, digamos. Por un lado, los impuestos que se han generado a la empresa, dueña del galpón, del depósito en el puerto de Montevideo. En esa conversación está la subsecretaría del Ministerio de Transporte en contacto con la empresa y ya nos han manifestado que la empresa va a donar, es decir, no va a cobrar los costos de honorarios y los costos operativos que ha tenido que ha generado este contenedor durante este tiempo en el puerto. O sea que eso hoy
para el Ministerio y para el Estado no va a tener una erogación. Bien. Después, lo otro que tú decías, hemos iniciado ya los primeros acercamientos con el Ministerio de Economía y con aduanas para finalizar de una vez por todas el trámite que lleva este proceso dentro de la aduana, y esperamos que, dadas las razones de urgencias sanitarias y dado el contenido que tiene este contenedor, podamos en las próximas horas y no en los próximos días poder ya tener el contenedor en el depósito del Ministerio de Desarrollo o en el depósito del Ministerio de Salud Pública, si hace falta seguir con algún tipo de fiscalización, para luego proceder a la derivación de los diferentes insumos a los lugares donde se determinen. Bien, pero justamente la pregunta iba hacia ese último punto. Lo que ustedes van a hacer ahora en horas o máximo 2 días, no se pudo hacer en años. Entonces, correcto. Bien, ¿por qué? Y bueno, acá hay muchos factores, entre uno de ellos es la desidia. Yo comentaba hace un rato a algunos colegas tuyos que cuando asumimos el ministerio el 2 de marzo, los alcoholes en gel que estaban en las diferentes oficinas y los escritorios estaban vencidos. Los que estaban en depósito hacía más de un año que estaban vencidos. Hasta el café que se ofrecía en los diferentes despachos tenía la bolsa vencida. O sea, eso es parte de una desidia, de una falta de gestión, de seguimiento de los trámites, de seguimiento de los expedientes. Este expediente en cuestión aparece porque nosotros iniciamos un proceso de reestructura y de mejora de gestión y de seguimiento de los expedientes que destapó o saltó una alerta amarilla de que hay un expediente de una oficina que hacía más de 4 meses que estaba parado. En ese momento se solicitó. A ver si me permite preguntar ahí justamente. Este expediente formó parte del conjunto de expedientes de transición, que fue lo que de alguna manera se planteó entre autoridad saliente y entrante, o apareció por el costado. Este expediente ¿Cómo jamás salta? estuvo dentro de las conversaciones de transición, ni apareció en los inventarios que se nos entregaron, ni los documentos que nos entregaron, ni apareció en las reuniones que mantuvimos con el gabinete saliente. ¿Y cómo salta? Fue una absoluta sorpresa. Bueno, como te venía contando, esto salta porque en este proceso de reestructura y de mejora de gestión que estamos llevando adelante en el Ministerio, se nos alertó de que hay un expediente que hacía 4 meses que estaba detenido en una oficina, sin movimiento ninguno. En ese momento... ¿Pero quién los alertó? Bueno, saltan en los trabajos de investigación que estamos haciendo dentro del Ministerio, saltan alertas de que hay expedientes que están durante más de determinado tiempo en un despacho. ¿Cuántos hasta el momento saben o llevan en cuenta de que estén ahí parados por un tiempo significativo? Bueno, hay una cantidad de expedientes, obviamente que ninguno, en algunos casos, de la gravedad o del impacto que esto podría tener, dado el momento que estamos viviendo por la pandemia y por los insumos que el expediente o que el contenedor contenía. Hay otros expedientes que de repente también pasan varias semanas, que son licitaciones o pagos que se van atrasando y que en el sistema operativo que estamos implementando van saltando alertas, van llegando mails a las casillas de los directores y de quienes iniciaron estos procesos, incluso a la dirección general, para ir alertándonos de que el expediente está en una oficina de hace más tiempo de la que debería estar. Bien. Entonces ahí es que nosotros iniciamos, en cada caso en particular, las consultas pertinentes. No, está bien, además es muy distinto un expediente en curso que pueda estar detenido, demorado, es lo natural, porque viene un cambio de gobierno y el expediente no entiende. Pero otra cosa muy distinta es cuando remite a situaciones como estas, ¿no? Como la de contenedores abandonados. Correcto. Este expediente está detenido. Su última actuación dentro del Ministerio fue cerca del 28 o 29 de noviembre del 2019. O sea que pasaron varios meses, pasó en varios meses en poder de la administración anterior, pasó todo el periodo de transición sin que se nos comunicara al respecto. Incluso para ese entonces ya se conocía a nivel mundial el efecto del coronavirus, la pandemia, y que era esperable que en algún momento llegara al Uruguay.
Bien, entonces por ahora, más allá del trámite de la investigación administrativa que se inicie y demás, o el seguimiento del por qué, que podrá tener eventualmente o no, finalizar en un expediente penal, eso no se sabe hoy. Lo importante, insisto, es en la, supongo, en la posibilidad de aprovechar estos insumos. ¿Se han puesto en contacto desde el nuevo gobierno con los Rotarios de Canadá? Primero para pedir perdón y después para, de alguna manera, sí, porque es un poco una vergüenza, ¿no? Y después, tal vez puedan informar de que hayan enviado más cosas y que todavía no se han descubierto o... Bueno, a ver, vamos por partes. La primera, sí, como tú bien decías, iniciamos una investigación administrativa de carácter urgente que está en curso y que de la investigación surgirán luego, más adelante, en caso de que haya algún tipo de violación administrativa o violación del derecho penal, se tomarán en consecuencia las medidas pertinentes. Sí. Por otro lado, es muy buena tu apreciación y tu pregunta acerca del contacto con el Rotary, con el Cotelengo de Orione. Sí, estamos, mirá, precisamente antes de ir hasta el puerto, me hicieron llegar el teléfono de la autoridad máxima del gobernador del Rotary en Uruguay. Todavía no lo pude contactar, lo voy a contactar en el correo de las próximas horas para explicarle la situación, para explicarle lo que pasó y obviamente para pedirle las disculpas correspondientes, ¿no? Bien. Incluso también a las autoridades del Cotelengo de Norione, que muy amablemente en la administración pasada decidieron donar este contenedor con una cantidad hasta el momento invalorable de insumos médicos, y que de haberlos aprovechado en tiempo y forma hubieran sido un insumo interesante, no solo para atravesar la situación del coronavirus, sino quizás para ser utilizado en los distintos hospitales de ACE, ¿verdad? Bien, le quieren hacer una pregunta desde el panel, ¿puede ser breve? ¿Cómo no? Pablo, el abogado Pablo Casas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cortita nomás. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Nicolás, ¿surge del expediente que esté la orden de destrucción del contenido del contenedor? Surge del expediente, hay un informe del Ministerio de Salud Pública en donde ordena destruir parte del material que estaba incluido en ese contenedor. ¿Y la otra parte del material qué es lo que indica esa resolución? En otra parte del material, es decir, indica destruir. Lo que no indica destruir se entiende que en definitiva la autoriza a ingresar. Bien. Entonces, se supone que lo que habría que revisar es los criterios de destrucción, que se indican en un momento, después se pasan por alto, porque ahora en definitiva los vamos a estar usando, ¿no? Correcto, es en el proceso que está ahora el Ministerio de Salud Pública en este momento, están revisando todos esos insumos, fiscalizando. Quizás en algunos casos deberán hacer algunos testeos. Hay insumos que pueden tener alguna fecha de vencimiento, pero que de repente tienen validez, no con la calidad que quizás originalmente tenían. Pero que ante la falta de recursos, sí, se entiende. Solo una breve final, porque no lo recuerdo. En el caso del contenedor anterior, que usted también habló con nosotros, Martinelli, también había estado esa orden de destrucción, ¿no? Sí, yo el contenedor anterior no participé porque fue el Ministerio de Defensa, pero tengo entendido que había una orden muy similar a la que hizo ahora Salud Pública de destruir parte o todo, no recuerdo con exactitud de lo que contenía el contenedor, que luego de realizar las fiscalizaciones por parte de Salud Pública, esa orden, digamos, se dio marcha atrás y se permitió el ingreso de un montón de los insumos que estaban dentro de ese contenedor. Por eso, perfecto. Bien, Martinelli, director general de Secretaría del Ministerio de Desarrollo Social, muchísimas gracias. Supongo que en breve tendremos la lista entonces efectiva de los materiales encontrados, de los que puedan ser utilizados, ¿no? Y de los que hayan caducado. Correcto. Muchas gracias a ustedes y bueno, un placer acompañarlos como siempre. No, por favor, muchas gracias. Entonces, pasa todo por redefinir qué se destruye, con qué criterio y en qué contexto. Bueno, supongo que no es lo mismo en pandemia que en un periodo normal, donde podemos ser más exquisitos, ¿no? El doctor Martinelli explícitamente contestó una observación que vos habías hecho antes. Es probable que en el marco de esta crisis que vive el planeta,
digamos, la severidad para aplicar los vencimientos, qué sé yo, me imagino de los barbijos, de los tapabocas, de alguna manera se vuelve, que cualquiera creo que puede entenderlo, un poco más laxa, y ya que tenemos esto, usemos lo que lo necesitamos. Creí haber advertido eso. De todas maneras, hay asuntos que igual están arriba de la mesa. Primero, una comprobación, porque lo dijimos al pasar, fruto de que estábamos especulando, me parece con sentido común. Esta investigación, la que encuentra este contenedor, no parece estar vinculada al otro contenedor, porque en algún momento pensamos, con lo que además yo creo que de alguna manera se reafirma la idea de que puede haber otros contenedores de otros organismos del Estado, ¿se entiende? Con insumos médicos o no, estoy hablando en general como una práctica, es algo que deberíamos aprovechar. La volada, el interés legítimo que tenemos todos para ver cuál es el sistema, cuál es el funcionamiento, para averiguarlo. Y después me parece que arriba de la mesa está esa pregunta, es decir, si algo que en un momento la autoridad entendió que no se podía usar, ¿verdad? Supongo que la autoridad lo entendió en base a normas que exceden la discrecionalidad de la autoridad, sino que son normas que están escritas, ¿se entiende? ¿En qué medida eso, si se mandó a destruir, por qué no se destruyó? Que es una pregunta que corresponde, y qué de eso que se decidió estuvo bien, que se decidiera en ese sentido, y cuáles de esas cosas todavía están vigentes. Aparece la palabra desidia dicha por el propio director general del MIDES ahora, ¿no? Ana Olivera está respondiendo a una consulta personal que le hice aquí. Dice que, de acuerdo a lo que informó el Ministerio de Economía y Finanzas, que fue quien le avisa al MIDES, bueno, esto no se puede continuar, o sea, fue quien avisa de la resolución del Ministerio de Salud Pública. Dice que el resto de los insumos, ella habla de una lista muy detallada, que no sé si está allí anexa a ese expediente en el MIDES, de las cosas que se mandaban destruir. El resto de los insumos, silla de ruedas, camas, colchones, muletas, seguían en trámite de exoneración. Por eso no se procedió, según lo que ella argumenta, a seguir directamente el trámite en el MIDES. Seguían dependiendo del Ministerio de Economía y Finanzas para el trámite de exoneración del resto de los insumos que el Ministerio de Salud Pública sí habilitaba, y en la lista lo detalla. Silla de ruedas, camas, colchones inflables, muletas, seguían en trámite de exoneración. Y dice que, bueno, el área de logística del MIDES es quien estaba en toda esa coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas. Bien. Vuelvo a lo que planteó Verónica, ¿no? Ahora hay que esperar la información de la investigación. Pero lo que planteó Verónica al principio, de que acá no es solamente un tema del MIDES, el Don Orione, sino que hay un tema también del Ministerio de Economía, de las razones por las cuales se demoró tanto, que inhabilitó la intención de la donación, y habría que saber por qué en algunas cosas concedemos algunas exoneraciones tan rápido, y en este caso se demoró, y seguimos hasta el día de hoy. Estaba abandonado, estaba en trámite, lo que no, por supuesto que no exime de todo esto que estamos hablando y de la gravedad del asunto de tener todos esos insumos allí, pero seguía en trámite. Si fuera en trámite, estaría en un expediente que formó parte de los expedientes de la transición de la autoridad saliente a la entrante, y no formó parte de la Bueno, puede estar en trámite en el Ministerio de Economía y Finanzas y dormido en el MIDES esperando una resolución. O sea, creo que por más que todos podemos tener un montón de teorías conspirativas que cobran mayor sentido en estas horas, lo que tenemos que mirar a fondo es la normativa, cómo funciona esta normativa, y si no es que en donaciones de este tipo de características tendríamos que ser más ágiles y más flexibles. Bueno, lo planteé con la palabra burocracia, ¿no? En el arranque, más allá de los distintos tonos o tintes que puede tener. Esto muy generosa con esto se soluciona de una forma muy simple y muy sencilla, y con esto termino. Si hubiese informado las autoridades del MIDES de la existencia de este expediente, las autoridades actuales, no teníamos este problema. Deben haber muchos expedientes sobre los cuales no se informó. Este es el que estamos hablando hoy. No tendríamos este problema. Bien, a no sorprenderse si aparecen otros desafíos que supongan, en todo caso, mirando el mejor escenario, readecuar tiempos, burocracias, normas, ¿no? Sin dejar de atender a lo que hay que ajustarse a la ley y la Constitución en un Estado de Derecho. Pero bueno, todos sabemos. Igual es una buena noticia. Los mandos medios, ¿no?
Son los mandos medios, a veces, ¿no? A veces sí, a veces no. Pero en todo caso, perdóname, Victoria. ¿Por qué te reís? Porque a veces sí, a veces no, de mi colega deja lugar a las suspicacias que todos sabemos o intuimos que puede, entre otras cosas, haber pasado detrás del exceso de burocracia. Por eso es que hay que ser prolijo en esto para justamente hacer desmayar esa suspicacia. Transparencia. Transparencia. Justamente sobre eso, Victoria, yo creo que es de todo esto lo único que queda, o por lo menos lo fundamental que queda, desde la perspectiva positiva. Algo que no sabíamos de su existencia, ahora los ciudadanos todos lo sabemos. Y esto, más allá de cualquier otra apreciación, es un valor y hay que defenderlo y es una buena noticia. Bien. Agradecerle de nuestra parte a Ana por estarte respondiendo, pues es el punto de contacto que teníamos con ella, con la autoridad anterior en este escenario. Bien, cambiamos de tema.